Muy buenas a todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos al Brico Rincón. En el vídeo de hoy os traigo esta maravilla de los amigos de Genvolt, una cámara 100% sin cables y una resolución bestial. Y además uno de vosotros se va a llevar una de estas para casa gratis. Así que muy atentos, vamos al lío. Como decía, vamos a analizar esta cámara de los amigos de Genvolt, concretamente es la GB217H Wi-Fi. Se trata de una cámara 100% sin cables con una batería de 15.600 mAh. Y podremos recargar esta batería con nuestro panel solar. Posee un certificado IP66, así que está preparada para el exterior. Tiene una resolución de 2,5K y visión nocturna de infrarrojos. Tiene un sensor PIR para detectar personas y soporta rastreo automático para seguir a los objetivos. Es compatible con tarjetas SD de hasta 128 GB y permite el almacenamiento en la nube. Incluye también audio bidireccional. Además, este modelo concreto se conecta a través de nuestra Wi-Fi, aunque en su web, que os dejaré aquí abajo también en la descripción, tienen otros modelos que se pueden conectar por 3 y 4G. Y gracias a su certificado IP66 está preparada para colocar en el exterior, siempre al alcance de nuestra Wi-Fi. Como veis, tenemos dos cámaras, una que quedará fija en la posición que queramos y otra que podemos ir moviendo con la aplicación de nuestro móvil. Y antes de ponernos con la instalación, ¿qué os parece si vamos con el sorteo? Como os dije, uno de vosotros os podréis llevar una cámara como esta para casa. En este caso, el sorteo por cuestiones de logística será para España peninsular y Baleares. Y para participar es muy sencillo, tendréis que estar suscritos al canal, ver el vídeo completo y dejarme un like ahí abajo y dejadme un comentario diciendo qué os ha parecido esta cámara y dónde la pondréis vosotros. Pasados 15 días desde la publicación de este vídeo haré un sorteo con todos los comentarios que me hayáis dejado. Haré una publicación en mi Instagram y dejaré un comentario fijado con el ganador o la ganadora. Y ahí os indicaré los pasos que tenéis que seguir. Si pasados 5 días no reclama el premio, volveré a hacer el sorteo. Y dicho todo esto, ahora sí, vamos con la instalación. Y la verdad es que no podría ser más sencillo. Dado que es 100% sin cables, simplemente tendremos que elegir un lugar, marcarnos una plantilla con los agujeros, taladrar, atornillar y listo. Para la placa solar lo mismo. Atornillaremos el brazo a la placa y de nuevo marcar, taladrar y atornillar. Y eso nos queda unir el cable de la placa solar a nuestra cámara. Y de esta forma tan sencilla tendremos montada nuestra cámara. En cuanto a cómo gestionar nuestras cámaras desde nuestro dispositivo móvil, no podía ser más sencillo. Simplemente tendremos que descargar y abrir la aplicación Genvolt Cam. A continuación clicaremos en el botón más y para nuestro modelo clicaremos en cámara Wi-Fi. Por supuesto, la cámara deberá estar encendida y si es así, veremos que nos aparece automáticamente en la parte de abajo. Ahora clicaremos en el botón de añadir e introduciremos las claves de nuestra Wi-Fi. Recordad que tiene que ser en la banda de 2,4 GHz, no en la de 5 GHz. Ahora nos confirmará si los datos son correctos y procederá a configurar nuestra Wi-Fi en la cámara. Ahora nos irá guiando por una serie de consejos sobre la instalación de la cámara. Y ahora aquí nos muestra un código QR que será interesante por si tenemos que volver a instalar esta cámara en nuestro dispositivo móvil. Y con esto ya tendremos configurada nuestra cámara en nuestro dispositivo móvil. La primera vez que entremos en la cámara nos pedirá cambiar la contraseña por cuestiones de seguridad. Como se muestra aquí, cada cámara podemos compartirla con quien queramos. Podemos gestionar nosotros 3 cámaras, pero cada una compartirla con una persona distinta. Y ahora si entramos a la cámara podremos ver las distintas funcionalidades que nos ofrece. En este botón podremos cambiar entre calidad HD o calidad Dakota, que es un poco inferior. Como veis, con las flechas podremos mover nuestra cámara inferior prácticamente en 360 grados. En cuanto al botón del micrófono, nos va a permitir hablar y la persona que está junto a la cámara nos podrá oír.
Y de la misma forma, si activamos el botón del altavoz, podremos escuchar lo que haya alrededor de nuestra cámara. El botón de la cámara nos va a permitir hacer una grabación de vídeo puntual en nuestro dispositivo móvil. Asimismo, el de la cámara de fotos nos va a permitir guardar una instantánea en nuestro móvil. En cuanto a este botón, nos va a permitir voltear o hacer efecto de nuestra cámara dependiendo de en qué situación la hayamos instalado. En cuanto a la posición preestablecida, creo que es una funcionalidad muy interesante. Nos va a permitir crear posiciones preestablecidas de la posición de nuestra cámara. De esa forma, si queremos controlar varios puntos, podremos guardar esas posiciones que queremos controlar y de una forma rápida y sencilla hacer que nuestra cámara se mueva a cada una de ellas. Podremos controlar asimismo el volumen tanto del micrófono como del altavoz y activando este botón podremos hacer que la cámara se mueva en cuanto que detecte una persona para que todo el rato la esté enfocando. Y con este botón podremos activar o desactivar la luz que nos indica que la cámara está en funcionamiento. Tenemos dos botones de zoom que nos van a permitir acercar o alejar la imagen. En la cámara estática, aunque no podemos moverla, también podemos hacer zoom sobre ella. Aquí podréis ver un ejemplo entre la diferencia entre la calidad Dakota y la calidad HD. Y aquí os muestro unas imágenes en visión nocturna. Y aquí podemos ver el botón de ajustes de pantalla que no vimos antes, ya que es principalmente para la visión nocturna. Podremos activar la luz infrarroja o la luz blanca, que simplemente activa los focos de la cámara. Ya habéis visto de qué forma tan sencilla podemos tener nuestra casa vigilada y segura. Y nada, como siempre espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, dejadme un like ahí abajo, comentar todo lo que queráis, compartir el vídeo con quien queráis, suscribiros en el caso de que no estéis ya y activar la campanita para que os avise de nuevos vídeos. Y como siempre digo, que si yo puedo hacerlo, vosotros también. Adiós.